Bueno, egun on guztioi, hasiko gara Mariasun Quiñonesekin bere lehen prentzaurrekoa hemen lezaman. Iñaki Landaburu EITB-tik, hasi mesedezu euskaraz. Bai, kaixo egunon, Mariasun, lehenengo eta behin, galdetu nahi nizuke aber ze moduz denboraldi aurrea, nola izaten ari dan? Kaixo, eguerdian, eskerrik asko etortzagatik. Oraingoz oso ondo, egia da lankarga handia izaten ari garela, baino oso pozik. Egia da, lan saioak intentsuak diala eta horretarako dago aurre denboraldia. Denboraldiari aurre egiteko eta lan saio onak egiteko. Orain arte kanpotik ezagutzen zenuen atletik, orain barrutik ezagutzeko aukera daukazun, ze iruditzen zaizu? Egia da, ja behintzat instalazioak ikusita eta barrutik bizita kluba handia dela, ez? Ez bakarrik esateagatik, baino bai errefortzu moduan hemen egoteak niretzako harrotasun handia suposatzen du, hemen lan egitea, profesional handiak daude, eta egia da klubaren parte sentitzea eta bizitzea niretzako oso pozgarria da. Zure ibilbide profesionalean, aro berri honetan, zeintzuk izan daitezke helburuak, asmoak, arlo pertsonalean? Azten jarraitzea, hori da nire helburu nagusiena eta beti izango da, ez? Hazkunde pertsonala eta hazkunde profesionala oso garrantzitsuak dira niretzat, azkenian zelaian disfrutatu inbar dugu eta nik nire disfrutatzeko modua azteko modua da. Orduan oso pozik gainera profesionala handiak daude, entrenamenduaren maila izugarria da, intentsitate altukoak dira, eta hori da nahi nuena. Eta atletik egin denboraldi berrian, zeintzuk izan daitezke helburuak talde gisa? Talde gisa lehenik eta behin irailaren helburuak argi eukitzea da. Ondoren, nik uste guztion artean elkartasuna finkotzea, azkenean familia bezalakoa gara eta hori esladatu behar da zelaian. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Vale, zuri Iñaki, Peru. María, ¿cómo ha sido la adaptación un poco al grupo en estas primeras semanas y cómo estás viendo la pretemporada? Hola, buenas. Ha sido muy buena. Es verdad que la carga de trabajo está siendo intensa, pero venimos muy contentas a trabajar, dado que es lo que después nos va a dar durante la temporada ese punch y esa fuerza que necesitamos para competir contra grandes rivales. Es verdad que la liga cada año se está poniendo más intensa, cada año tenemos mejores jugadoras, cada año se exige más. Y aquí no vamos a ser menos, con lo cual estos primeros días están siendo muy intensos y muy importantes para lo que queda de temporada y para lo que queda sobre todo de pretemporada. Hola, comentabas en euskera, ¿no? Un poco qué te has encontrado aquí en el Atleti y si es lo que pensabas, lo que suponías. Yo normalmente voy a los sitios sin expectativas y lo que me he encontrado es unas grandes instalaciones, unos grandes profesionales, muchísimas ganas de trabajar, que es lo que me interesa a mí y lo que venía buscando. Yo quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando y creo que este es un buen lugar porque, aparte de tener buenos profesionales en el staff y en el entorno, las jugadoras también son de grandísimo nivel, se exigen cada día y creo que tenemos un equipo ambicioso para pelear y para competir cada partido. La semana pasada justo comentaba Ireia que el paso de las que habéis tomado el camino de la Real Sociedad a venir aquí era un paso admirable, ¿no? Era un paso complicado. ¿Cómo ha sido para ti venir desde la Real Sociedad al Atleti? Pues la decisión fue difícil, pero una vez tomada, al final yo considero que si no es la persona quien toma las decisiones, los demás van a tomar decisiones por ella misma. Con lo cual, en mi lugar, yo tomé la decisión de abandonar la Real Sociedad habiendo disfrutado esos 7 años como una niña pequeña, porque considero que el fútbol se basa en eso, ¿no? En disfrutar como una niña, en seguir creciendo, muchas veces sin ser consciente de lo que puedes llegar a lograr, que eso yo creo que es lo que te hace seguir mejorando cada día. Y aparte de ser una decisión difícil,
Considero que estar en este club es algo que pocas personas pueden decir y yo que tengo el privilegio de poder decirlo, pues voy a disfrutarlo al máximo. Supongo que como estabas dentro de la caseta ya lo veíais que podía pasar, pero ese desmantelamiento de la Real, no sé, ¿te sorprendió o te llega a decepcionar? Bueno, son circunstancias, ¿no? Y como he dicho antes, hay gente que tiene que tomar decisiones de cara al club y, por ejemplo, en nuestro caso, jugadoras que teníamos que tomar decisiones personales y profesionales. Con lo cual, es un cúmulo de circunstancias que, bueno, desde dentro a lo mejor sí que se estaban viendo un poco, pero bueno, lo importante es que cada una sea feliz en la decisión que haya tomado, que siga peleando por sus sueños y que siga trabajando para ser mejor profesional cada día. Vienes a un Athletic que la temporada pasada las cosas no salieron del todo bien, se estuvo peleando por la permanencia. ¿Este año esperáis pelear por cotas más altas? Esperar no esperamos nada. Vamos a ir a trabajar para conseguir objetivos que nos muevan y con los que nos sintamos identificadas. Ya se sabe que al final la clasificación lo dicen los puntos, ¿no? Nosotras vamos a ir a conseguir los puntos, los máximos puntos posibles, a definir nuestro juego, a ser agresivas en el juego, ser valientes, ser atrevidas y ser conscientes de que nuestras características son unas y que no se puede jugar a un juego en el que las jugadoras no nos sentimos cómodas y no somos caracterizadas por esos estilos de juego. Último por mi parte, el tema de la profesionalización, parece que todavía no hay cierta incertidumbre, ¿no? Que puede ser para el año que viene. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, mientras se vayan dando pasos y se vaya hablando del fútbol femenino, eso significa que seguimos creciendo, que se sigue visibilizando y ese es el objetivo, ¿no? Seguir trabajando, nosotras seguir haciendo nuestro camino, porque seguramente los resultados llegarán, habrá más gente que nos quiera acompañar, que todos son bienvenidos y de la mano está claro que seremos más fuertes y que lo importante no es llegar rápido, sino cuando lleguemos consolidarnos y que sea para muchos años. Hablaba antes de objetivos grupales. En cuanto a objetivos individuales, imagino que una posición tan particular, ¿no?, como la portería, tendrás la esperanza de ser la portera titular del Atleti y, ¿por qué no, también regresar a la selección española, ¿no? Bueno, te vuelvo a contestar. Esperanza es una palabra que al final no me gusta. Yo voy a trabajar para que el partido pues, pueda jugarlo yo. Es verdad que tenemos grandísimas jugadoras y que el día a día es lo que me va a dar estar en ese 11. Al final, lo que he comentado antes, las decisiones de jugar no van a ser mías, van a ser de la entrenadora y yo voy a hacer todo lo posible para que mi nivel siga creciendo, para que pueda aportar lo máximo posible al equipo y una vez conseguidos esos objetivos, todo lo que venga, bienvenido será. ¿Alguna pregunta más? Eskerrik asko. Eskerrik asko.